encontrar qué palabra no pertenece al grupo. ¿Ok? ¿Cuál es el término? ¿Cuál es la palabra que no pertenecería al grupo? Eso es lo primero que vas a tener que hacer. ¿Ya? Luego ya revisamos un poco la teoría y de nuevo volvemos a los ejercicios a ver si coincide, ¿no? Con tu primera observación. ¿Ya? Vamos entonces, por favor, aquí. ¿Ok? Revisa, por favor, esta primera página. Muy bien. Y observa cuál es el término que te parece a ti que no debería estar dentro del grupo. Recuerda que la palabra que aparece arriba es la base, ¿no? O sea, esas tienen que tener una conexión con todas las demás. Por acá, a ver. A ver, tenemos por acá en primera instancia vehículo, ¿no? A ver, veamos. La respuesta que me han dado por ahí ha sido la A, lo cual es una respuesta correcta. Muy bien, es el único que no es motorizado. Ya todos los demás funcionan a motor.
¿correcto? Hay de tierra, ¿no? Hay de aire por ahí, pero ambos funcionan a motor. La bicicleta no funciona de esa manera, ¿correcto? Ahí estamos bien. Tenemos por acá también la 2 dice acá júbilo. Júbilo es felicidad, alegría. La respuesta acá sería la E, que no es como que un equivalente, ¿ya? Ah, perdóname. No, no, no. Acá se va justamente alegría, porque no te están pidiendo un sinónimo, te están pidiendo muestras, muestras de júbilo, ¿ya? Muestras físicas, la risa, ¿no? La algarabía, la carcajada, los abrazos, todos son muestras físicas del júbilo, ¿no? El goce, ¿está bien? Menos la alegría en particular, ¿ya? La alegría es un sentimiento, ¿no? La 3 impugnar. Bueno, aquí te están diciendo objetar, discutir, refutar, rebatir, contradecir. Todas están planteando una oposición de ideas, está bien. Rebatir está bien, es una respuesta correcta en este caso, ¿ya? La que no sería es mm, discutir en particular, porque discutir puede ser para llegar a acuerdos, ¿no? Todo lo demás tiene la intención de decir que lo que la otra persona está diciendo no es correcto. La discrepancia es un desacuerdo, bien, te están viendo el término que no pertenece al grupo. Estamos viendo que hay desaprobación, crítica, disconformidad, cuestionamiento, que es negativa. Y la negativa no necesariamente es discrepancia, simplemente es como que dices que no, nada más. Imputar es incriminar, es inculpar a alguien de algo que puede ser que haya hecho o no. Achacar, increpar, acusar no es, ¿ya? Todas las demás, perdón, increpar no es. Todas las demás sí son, ¿ya? Todas las demás es cargarle la culpa de algo a alguien, menos increpar. Increpar simplemente es confrontar a una persona que tú crees que ha hecho algo negativo. Ahora he visto que ha habido unos cuantos errores por ahí, vamos a ver qué ha pasado, ¿ya? Ahora sí, a ver, vamos con la teoría para ver la diferencia, ¿no? Que se hace resolviendo con y sin teoría. Es importante tenerlo siempre claro. A ver, tenemos por aquí, ya entre el término, en lo que es el término excluido, ¿ok? Primero, ¿qué es, no? En el término excluido se va a plantear una palabra, ¿no? Que se aleja de un campo que tiene un significado común, o sea, un campo semántico, así se le llama a estos campos con un significado común, ¿ya? Campo semántico, ¿ok? Ahora, por ejemplo, acá tienes koala, canguro, ¿no? Tienes demonio de Tasmania y tienes vizcacha. Y claro, tú dices, profe, ¿y por qué se llama vizcacha? Porque todos estos de acá son marsupiales, ¿no? Son un tipo de mamífero específico. La vizcacha es otra, esta pertenece a otra familia, ¿no? Entonces se eliminaría del grupo, ¿ya? Porque no es un marsupial. En este caso, hay término excluido, es el que no pertenece al grupo. Esa es la forma sencilla de entenderlo, ¿ya? Ahora, hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de qué es un campo semántico, ¿no? Por ejemplo, el campo semántico, dice acá, es el espacio de significación, o sea que tiene que ver siempre con el significado. La semántica siempre se relaciona con el significado. Y me dice que comprende un conjunto de expresiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá eh, torta, mazamorra, gelatina, pie, flan, ¿no? Entonces, los semas en común, los rasgos de su significado, serían, por ejemplo, que son comestibles, que son dulces, que son agradables, y la forma en que se preparan también, que suele ver involucrada la harina, el huevo, ¿no? Entonces, estos semas, ¿ok? Tienen una base, un núcleo o rasgo semántico que se le llama justamente sema, ¿ya? Entonces, y tienen que pertenecer a una misma categoría gramatical, ¿no? Por ejemplo, ese es un sustantivo, todos los demás son sustantivos, ¿ya? Esa es la conexión del campo semántico, ¿ok? Hay una conexión a través del significado, no necesariamente porque signifiquen lo mismo, sino que hay características, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos viendo acá, características que coinciden entre varios elementos. Entonces, como coinciden las características entre varios elementos, podemos hablar de un campo semántico, ¿entiendes? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Lo del campo semántico. Sí, profesor. Sí, todo bien. ¿Sí? Ok, a ver. Ahora, un poquito más allá. Vemos por aquí el campo léxico. El campo semántico se basa
Exclusivamente en lo que son características del significado. Ya tiene que haber coincidencia en el significado. Recuerda que cuando tú ves una palabra, quieres decir cuál es su significado, utilizas mucho la descripción, ¿no? Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué es una casaca? Tú me vas a decir, ah, es una prenda de vestir, me vas a decir, sirve para abrigar, entonces vienen características como abrigadora, ¿no? O que es una prenda, la clasificación a la que pertenece. Entonces, en el campo semántico siempre va a haber mucho de descripción, de características, ¿ya? Porque es la forma en la que yo conecto las palabras, ¿no? A través de sus características. Tienen características similares, equivalentes, semejantes. En el caso del campo léxico, ya no necesariamente se restringe a estas características que se encuentran dentro del significado, ¿ya? Sino que tiene que ver con la temática, ¿ok? Tiene que ver más con la temática con la que se relaciona. Por ejemplo, filmar, camarógrafo. Mira, acá, y encima acá no pertenecen a la misma categoría gramatical, ¿no? Elenco, dirección, hay sustantivos, hay verbos, ¿no? Actor, ¿ya? Todos estos tienen un tema en común, palabras relacionadas con el cine. Entonces, no es que los significados coincidan, porque un actor no es lo mismo que filmar, no hay un tema en común, ¿correcto? O iluminar tampoco es lo mismo que elenco, no hay temas en común. Pero sí podemos relacionarlo todos a través de que son términos que se utilizan en una misma temática, en un mismo contexto, que es el cine. ¿Ok? Por eso es que hablamos de campo léxico. Entonces, acuérdate, por favor, campo semántico tiene que ver con el significado, acá sí el significado cobra una importancia, cobra una relevancia, ¿ya? Y tiene la misma categoría gramatical, ¿ok? Ya comparte núcleo semántico, misma categoría gramatical, mientras que en el caso del campo léxico están en diferentes categorías gramaticales, ¿correcto? Diferentes categorías gramaticales, y solamente es la misma temática, ya no es en este caso el mismo sema, ¿no? Ya no tiene que ver directamente con rasgos significativos, ¿ok? ¿Hasta ahí se entiende esa diferencia entre campo semántico y léxico? ¿Sí? Ok. Siempre que tengas ahí, ponme un sí, claro, por el chat, no una manito arriba, ¿ya? A ver, muy bien. Ahora vamos con algunos criterios que se aplican justamente para eliminar términos, ¿no? O sea, determinar qué términos pues no pertenecen definitivamente al conjunto que estamos planteando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un criterio de exclusión que es la sinonimia, ¿no? Un criterio de exclusión bastante clásico, bastante conocido. ¿Ya? ¿Qué pasa en la sinonimia? En la sinonimia vas a encontrar varios términos que entre sí son sinónimos y uno no lo es, ¿no? Por ejemplo, tenemos pusilánime, medroso, apocado, todo esto se refiere a alguien cobarde, ¿no? Lo contrario sería temerario. El temerario es una persona que ante situaciones que pueden ocasionar temor, ¿ya? Esta persona parece no sentirlo, ¿no? O sea, actúa, enfrenta ese tipo de circunstancias, ¿ya? Entonces acá se va temerario, te das cuenta, es el término que se elimina. ¿Por qué? Porque no es sinónimo de los demás, es el primer criterio, ¿ok? Luego tenemos por acá, tenemos como criterio de exclusión, ¿ok? El género especie, ¿no? Ya, mira, en este caso, ¿ok? En este caso, el género es la clasificación mayor, la especie es la clasificación menor. Esto te lo explico un poquito cuando te hablé de hipónimos y perónimos por ahí, ¿no? Que ya los he mencionado en alguna circunstancia, ¿ok? Entonces, ya, cuando tú observas acá, esto es una fruta, ¿no? O sea, todo lo demás tienen que ser frutas, encontrarse dentro de esta clasificación, pero uno de ellos no se encuentra en la clasificación, ¿no? Y acá se va el ñame, ¿no? El ñame es un tubérculo, ¿ok? Es un tubérculo, lo que nosotros llamamos, bueno, parecido a no es exactamente la yuca, diría yo, es parecido a la yuca, ¿ya? Perú creo que acá se le conoce como pituca, me parece, ¿ya? Pero es yuca, es de la selva, por eso de repente no es tan conocido por nosotros, ¿ok? Entonces el ñame es un tubérculo, no es una fruta. Entonces todo lo demás son frutas, ¿no? La palta, el tomate, el ramután, ¿ok? Entonces acá se va de todos los que pertenecen a la clasificación al que no pertenece, pues el que no comparte género con los demás, ¿no? Está. Luego tenemos por aquí criterio por la afinidad semántica, ¿no? Acá ya tiene que ver por simplemente hay una palabra que no es que no sea sinónimo, pero simplemente no tiene ninguna conexión mediante el significado, ¿ok?
sea, no comparte semas esenciales, importantes con las demás palabras, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos acuoso. Acuoso tiene que ver con el agua. Hidráulico. Hidráulico también tiene que ver con el agua, ¿no? Clepsidra, que también tiene que ver con el agua. O sea, tienes todas las palabras, ¿ok? Que tienen que ver con el agua, ¿no? Acuoso es, pues, que se muestra, ¿no? Como si tuviese agua, que parece que estuviese húmedo, ¿no? Ese es acuoso. Hidráulico es que funciona, pues, a través del uso del agua. Es un se refiere a dispositivos que funcionan como usando el agua como fuente principal de energía. Y la clepsidra, que es como un reloj de agua, ¿no? Entonces acá se va acucioso, ¿no? Acucioso es que siempre está preguntando, indagando, que siempre quiere saber qué está pasando, sucediendo, ¿ya? Entonces acá se va, pues, acucioso, ¿no? En la que se va, ¿ya? Eso es porque no tiene una afinidad semántica, porque no hay nada de significado que se conecte con los demás, como por ejemplo si pasa con el resto, ¿no? Tiene que ver con el agua, con el agua, con el agua. Esta acucioso no tiene que ver con el agua, ¿ya? Luego tienes por acá la exclusión, está bien, por el campo léxico, ya no es por el campo semántico, o sea, acá las relaciones son más amplias. Por ejemplo, tienen la exclusión de causalidad. Hay una de estas que no es un efecto de las demás, ¿no? O que no es una consecuencia. Es la guerra, es la causa, ¿ok? ¿Cuál de estas no es una consecuencia de lo que ha pasado en la premisa, ¿no? Por ejemplo, la consecuencia de una guerra es la muerte, los huérfanos, ¿no? Personas que pierden a sus padres, ¿no? La pobreza. La tregua no es una consecuencia, la tregua es algo que le pone una pausa, un fin a la guerra, ¿te das cuenta? Claro, ahí se va la A, muy bien, Antonio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es una consecuencia, todas las demás sí lo son. Luego tienes por acá la relación múltiple. Ya. Cuando hablamos de la relación múltiple, chicos, ¿ok? Estamos hablando de que existe esta palabrita. Muy bien, tienes por acá esta palabrita, ¿ya? Y te vas a dar cuenta de que el resto de términos, ¿ok? Están conectadas de maneras muy diferentes o muy distintas con ese término base, ¿correcto? Por ejemplo, acá tienes al bajista, que está relacionado con la música, ¿no? La batuta, que es un instrumento musical, ¿no? El bajista, un tipo de músico, está bien. Y luego tienes, por ejemplo, acá plectro y ecografista, ¿no? Ahora, el plectro, perdón, se refiere a la púa, también se le llama así a la púa de la guitarra, ¿no? De los instrumentos, ¿ok? También se le llama así plectro, ¿ya? Entonces sí tiene que ver con la música, ¿te das cuenta? Y ecografista, ese es el que ya no tiene que ver con la música, ¿cierto? Ecografista es el que se encarga de sacar ecografías, así que es el que tendrías que descartar en este caso, ¿bien? Es el que se va, ecografista. ¿Ya? O sea, hay diferentes relaciones con un mismo concepto, pero hay uno que no la tiene, ¿no? Que no tiene ningún tipo de conexión. ¿Listo? ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? No, profe, todo bien de mi parte. ¿Sí? ¿Todo ok? Bien, chicos. Listo. Entonces, creo que como ya está quedando claro hasta ahí, está bien, vamos a ir a la práctica de nuevo, ahora sí, ya teniendo un poco más claro los conceptos, ¿está bien? A ver, vamos entonces de nuevo por acá. Vamos a continuar y apenas tenga respuesta, por favor, no olviden enviarla, ¿ya? Ahí está. Vamos por acá de nuevo. Apenas tengan las claves, la van enviando de 5 en 5 como lo han hecho muy bien hace rato. Ya, a ver, hace rato enviaron Antonio, Rihanna y Dora, ¿no? Muy bien, por ahí Wilder, no olvides participar también, por favor. Ya tienen que participar todos, ¿sí? Vamos, chicos.
A ver, por ahí ya mandó sus claves, Antonio. A ver, ¿a qué hora mandan los demás también, por favor? Es importante que enviemos respuestas para saber que ya han acabado y poder avanzar. Vamos, chicos, por ahí. Dora, Rihanna, Wilder, manden sus claves de las 6 a las 10, por favor. A ver, vamos por ahí, por favor. Rihanna y Wilder, sus claves, ¿sí? Hasta las 10, por favor, para avanzar también con ustedes. Rapidito por ahí. Muy bien, ahí está, vamos por ahí. Ya está la mayoría. Wilder, por favor, segunda vez que no estás participando, no sé si estarás por ahí conectado. Si es que no puedes escribir por acá por el chat, envíale las claves por WhatsApp de repente a la tutora para que pueda reenviármelas, ¿ya? A ver, vamos con la 6. La 6, la respuesta acá, me han mandado la D y la E. En realidad acá sería inmortal la que se va, porque la eternidad sí tiene que ver directamente con el tiempo, ¿ya? Lo ilimitado puede tener que ver con poder o también con el tiempo, ¿ok? Con la cantidad de tiempo con el que se cuenta. Lo perpetuo que se mantiene en el tiempo, lo imperecedero que nunca se acaba, ¿no? El tiempo también. El caso de inmortal más bien va por aquello que no puede ser
destruido. O sea, claro, como consecuencia tú dirías, ah, pero si no se puede morir, entonces va a existir para siempre el tiempo. Sí, pero ya es una conexión que tú le estás dando en segunda instancia. O sea, que no es parte de su naturaleza, sino más bien es una característica derivada de esa naturaleza. ¿Ya? Ahí se va la E. Ahí está Wilder, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Ya están todos. Ahora sí, el duradero, acá sería instantáneo. ¿Ok? Todo lo demás habla de algo que dura poco. Lo instantáneo no es que dure poco, es que aparece de un momento a otro. Se va instantáneo. Todo lo demás son antónimos, ¿ah? Transitorio, fugaz, breve, efímero, todos son antónimos. ¿Ya? Instantáneo no es un antónimo, no es un sinónimo tampoco. Instantáneo es algo que aparece de un momento a otro. Algo que aparece de un momento a otro puede ser duradero también, ¿no? No necesariamente tiene que ser efímero. Tenemos la literatura, ¿ok? Acá se va teatro. ¿Por qué? Porque todos son la narrativa, la poesía, la novela, el ensayo, ¿ok? Son o bien eh, géneros literarios o bien especies literarias, ¿no? Pero en el caso del teatro no tiene que ver algo directamente con la literatura. En la literatura lo que se representa en el teatro se le llama la dramática, ¿ya? El teatro ya es la representación, es otro tipo de manifestación artística diferente a la de la literatura, ¿ya? Lo mutuo, acá sería lo que se va es exposición. Todo lo demás sí se refiere a la interacción, discutir, recibes a alguien más, para el diálogo también, para negociar, para carear, que se está frente a frente, cara a cara. La que no necesita ese intercambio de información es la exposición, porque simplemente eres tú hablando, ¿no? Dirigiendo a un público que no necesariamente te va a responder. El reproche, acá sería la amonestación, ¿ya? En la amonestación estamos hablando de la imposición de un castigo. Todo lo demás es lo que tú le dices a alguien sobre lo que hizo mal, sobre lo que no te parece correcto, ¿no? Que podría o no derivar en una amonestación, pero que no necesariamente es un sinónimo de ello, ¿ya? Muy bien, bien chicos, vamos con el bloque 2 por favor, igual de 5 en 5 apenas tengamos clave, la vamos enviando por ahí, ¿ya? Vamos por favor ahí, de la 11 a la 15. Uraño. A ver, C y D me han puesto por acá. No, no sería ni C ni D. Te están poniendo varios que son sinónimos. Y la que no es sinónimo es retraído. Retraído es una persona que no habla, que no dialoga mucho. Pero que no quiere decir que eso sea alguien que le gusta estar alejado de los demás. Hay gente que le gusta compartir tiempo con otros, pero simplemente no le gusta hablar. Cuando está con otras personas, pues, no sé, abrazarlas, sonreír, escucharlas, pero no habla mucho, es tímida la persona, que es diferente a no ser sociable, ¿ya? Son dos cosas muy distintas. En la demás hablamos de personas que no les gusta estar con otros, ¿ya? Contrarrestar, bueno, la vacuna sirve para contrarrestar, el analgésico, el antibiótico, el antidepresivo. Lo único que no sirve para contrarrestar, sino para impulsar, ¿ok? Es somnífero, ¿ya? El somnífero sirve para hacer dormir, ¿no? Para inducir. Todo lo demás sirve para que algo no pase. El somnífero sirve para que algo sí pase. El analgésico sirve contra el dolor, el antibiótico sirve para matar bacterias, ¿no? Muy bien. Desmesura es falta de control, ¿correcto? Estamos hablando de la gula, el desenfreno, la lujura, la codicia. En todos estamos hablando de faltas de control, despilfarrar, por ejemplo, es el dinero, no medirse al manejar el dinero, la gula no medirse al comer, desenfreno no medirse al actuar, lujuria no medirse al tener un deseo sexual por los demás, por otra persona, ¿no? La codicia sería la que no entraría como desmesura porque la codicia puede ser simplemente querer algo más, ¿no? Pero no es en una desmesura en particular, ¿ya? Entonces ahí teníamos que tener eso como observación. ¿Ya? A ver, tenemos por acá árbol. Bueno, acá la que no es árbol es vid. Vid es una especie de planta, tierra, ¿no? Como una especie de árbol, de ramificaciones, ¿no? Como una especie de arbusto. Y para ir terminando por aquí, tenemos la 15, ¿ya? Que es deterioro, daño, destrucción, ruina, alteración. Acá es daño. Ya todo lo demás implica que algo ha perdido sus características originales, ¿no? De manera notoria, ¿ya? El daño simplemente puede ser, no sé, un raspón, un golpe, ¿no? Lo demás sí requiere una alteración casi completa, o sea, una desaparición eh, total, ¿no? Muy bien. Ok, vamos por acá, chicos, entonces de la 16 a la 20, ¿ya? Sigamos avanzando por ahí, vamos, de la 16 a la 20, chicos.
Bien, por ahí Antonio, Dora y Wilder ya han mandado sus respuestas. A ver, quedo a la espera de las claves de Rihanna, ¿ya? Que parece que es la que está faltando ahorita. Digo, es aquel que por el elemento, ¿ya? Ay, dame un segundito, por favor, chicos. Estoy recibiendo una llamada ya varias veces. Quiero ver qué pasa. Dame un segundo.
Ya, disculpe chicos, estaban insistiendo en las llamadas y efectivamente había un tema ahí que tenía que ver personal. Ya. Ok chicos, a ver, continuemos. Estábamos eliminando acá mentir porque no es un verbo transitivo. En todas las demás recae sobre algo, ¿no? Elogiar algo a alguien, envidiar algo a alguien. Ya todo recae directamente sobre el elemento, ¿no? Entonces, cuando tú dices mentir, o sea, el mentir recae sobre la mentira misma, es la acción misma de la mentira, ¿no? No está recayendo sobre alguien en particular, ¿ya? Le mientes a, pero ya sería como indirecto, ¿no? La 17 acá sería concepciones, ¿ok? Porque estamos hablando de lo abstracto, ¿ya? Eh, por acá, la tristeza, se va acá, suspiro. Por todo lo demás son muestra tristeza. El suspiro no necesariamente muestra tristeza, puede suspirar también por nostalgia, ¿no? La 19 la traición, acá se va el rechazo. Todo lo demás son sinónimos de traición o consecuencia de ese. Ya el rechazo no, no como tal. El trabajo, acá se va expulsado. Todo lo demás se refiere a situaciones que sí pueden pasar en el ámbito laboral, ¿no? De ponerte, destituirte, suspenderte, despedirte, expulsar, es más genérico. Ya por eso es que no se considera dentro de el grupo, ¿no? De palabras que están apareciendo por acá. Ya la expulsión es muy genérico. En el colegio te expulsan, ¿no? Pero lo demás sí se refieren netamente al campo laboral. ¿Ya? Ok, muy bien. Vamos por favor de la 21 a la 25 por aquí. ¿Sí? No olviden participar los que faltan, por favor. Por ahí faltó hace un rato, creo, Rihanna. Rihanna, por favor, no dejes de participar. Vamos por acá de la 21 a la 25.
Por favor. Lo demás, si también han terminado hasta las 25, no olviden enviar sus respuestas. Hasta la sola mía, Antonio. Vamos por ahí, por favor. Dora y Wilder, que están todavía también ahí en conexión, ¿ya? Para poder comparar respuestas. Vamos, chicos. Vamos, Dora, Wilder, vamos por ahí, por favor. Envíen sus respuestas para avanzar. Vamos, chicos. Sí, profe, un ratito. Ay, hijita, no te preocupes.
Muy bien, ahí está Dora también envió. Wilder, vamos por ahí. Entonces, por favor. A ver, vamos avanzando un poquito ya porque si no el tiempo nos va a ganar. A ver, la 21 tenemos responsabilidad. Hay varias que se utilizan para evadir una responsabilidad, como la evasiva, el pretexto, ¿no? La coartada, una salida que también puede utilizarse para hablar de la evasión de una responsabilidad. La que no se utiliza para ello es ardid. El ardid es un engaño, nada más, ¿ya? No necesariamente es evitar una responsabilidad. Tenemos acá función. Bueno, todos tienen la función de ser categorías gramaticales, menos el artículo. El artículo es una subcategoría gramatical, está dentro de los determinantes, ¿ya? Tienes por acá servicio. Bueno, acá están los diferentes pagos que se adquieren por el servicio. ¿Ok? La A sería la compensación, porque la compensación es un pago recurrente como los demás por un servicio. La compensación es ante un daño que se le hace a alguien, se le paga un dinero, ¿no? Esa es la compensación. Sexo, acá tienes libertino, lujurioso, libidinoso, lascivo. Acá se va carnal, ¿ya? Que simplemente es relacionado con la carne, que no necesariamente tiene una conexión directa con el sexo como tal, ¿no? Acá la 25 sería en la sublevación, todos son formas de rebelión. Se va por ahí confrontación, ¿ya? Que confrontación sí es un enfrentamiento directo, ¿no? Ahí está. Muy bien, vamos con los 5 últimos. Ya, con eso terminamos, chicos. Vamos por ahí. 5 ultimitos.
Muy bien, a ver, vamos con los últimos, chicos, ya para terminar. Subyugado quiere decir que ha perdido la libertad, ¿ok? Acá sería la autodeterminación, que es diferente a la libertad. La libertad, la autodeterminación es el autoconocimiento, ¿no? La libertad es la posibilidad de hacer lo que uno elija, ¿no? Payaso, acá se va humor porque todas las demás son acciones del payaso, ¿no? En cambio, el humor es una característica general y que no es inherente al payaso tampoco, es de todas las personas, el humor que puedan tener. Perfectibles que se puede mejorar, acá sería sustituir, o sea, no estás mejorando nada, simplemente lo estás reemplazando. Pifiar es una manifestación de desacuerdo hacia lo que alguien hace o lo que alguien es, ¿ok? Lo contrario es aplaudir. Y pasar se utiliza para el desarrollo de alguna acción, sería sucesos, eventos, acontecimientos, circunstancias, será hecho, porque un hecho simplemente es algo que es cierto, no necesariamente se refiere a lo que está pasando al momento, ¿ok? Muy bien, listo chicos, acá estamos terminando, hemos terminado así exactito, ¿ya? Así que vamos bien por ese lado, ya nos vemos entonces la próxima semanita, ¿sí?